¡Hola! ¿Cómo va eso por ahí? Estoy muy emocionada porque este video me hace mucha ilusión porque voy a mezclar varias cosas que amo. La música, el canto, Dimash y el cine, que es la carrera que actualmente estudio. Esto no es una reacción como la de todos los domingos donde yo me siento y hago... Yo ya vi el video Golden, lo vi en el estreno, así que esto es un análisis, porque yo vi el video y quedé como, no puede ser, no me esperaba esto, realmente quedé flipando. Y creo que es un video que merece un análisis un poco más exhaustivo. Hay muchas cosas que tal vez a uno se le pueden haber pasado por alto o no, pero que creo que merecen la pena que sean nombradas, analizadas, porque Dimash se lo merece. Hay mucho trabajo en ese video y creo que realmente necesita un análisis. Pónganse muy cómodas, porque vamos a hablar de varias cosas. Espero que realmente les guste este video porque es un video que a mí, como dije, me hace mucha ilusión y si no les gusta me voy a poner triste. Ok, allá vamos. Bueno, vamos a echar una ojeada al video para meternos un poco más en el ambiente. Este video obviamente va a tener cortes, el video no va a estar entero, cuestiones de copyright. Así que para aquellos que tal vez no lo hayan visto, estoy segura que lo vieron todos los Dears, pero si hay alguien que no lo vio y lo quiere ver, en la descripción del video voy a dejar el link al video oficial en el canal de Dimash. Ok, vamos a ver un poquito. Ok, ese ave, recordémosla porque es importante en el video. Ok, este hombre también es importante en el video, recordémoslo. Estoy segura que todas las Dears se han desmayado después de esto. Dispararon. Lo buscan a Dimash. Pagan bastante. El chico lo ve y dice, ah, te están buscando, amigo. Ok, quería que echemos un vistazo un poco a la estética del video porque vamos a estar hablando de dónde surge este video, en qué escenario, universo. Por lo que pudimos ver es un universo distópico. Distópico viene de distopía, que es un subgénero de la ciencia ficción. Ya es muy interesante, ¿no? Lo que plantea Dimash. Hace un video que está buenísimo por lo que vimos, que claramente tiene mucho presupuesto y colores y cosas muy geniales, bien del cine. Y claramente está hecho en un género en particular, que es la ciencia ficción y en la distopía. ¿Una distopía qué es? Es como lo contrario a una utopía. Una sociedad indeseable, en donde ronda lo antiético. Generalmente asociado con una estética que tiene tintes futurísticos y en este caso tiene una estética muy cyberpunk, en donde se combina la alta tecnología pero bajos niveles de vida, ya que hay un total control corporativo sobre la sociedad. Es como si Coca-Cola fuera el gobierno. Es un escenario donde de alguna manera plantea el impacto negativo que trae consigo el gran avance tecnológico, en donde la desigualdad social es cada vez mayor. Ahora, quiero aclarar que no estoy diciendo que sí o sí esto es lo que plantea el video de Dimash. Yo estoy hablando del universo donde transcurre el video de Dimash Golden. Tiene este género que generalmente tiende a estas cosas que estoy manifestando ahora. En este tipo de escenarios es común ver cosas como implantes artificiales, robóticos, mecánicos, como vemos en el Ojo del Señor. Claramente en este video está pasando eso. Hay implantes artificiales. Una gran referencia a esto que me encanta, por cierto, es Blade Runner. Una referencia estética muy grande. Es un gran referente estético Blade Runner para este tipo de cosas. Seguro que cuando hicieron este video han pensado, se les vino a la cabeza Blade Runner. Por cierto, si no viste Blade Runner, peliculón, tenés que verlo. Vamos a hablar de la historia. Toda historia generalmente tiene una estructura narrativa compuesta
por lo general en 3 actos. Estos son el planteamiento, el desarrollo y el clímax, el final. En Golden claramente está este componente bien cinematográfico y dotado de esta estructura. En el video vemos estos 3 momentos. Vamos a analizarlos. El planteamiento es este básicamente. Una pareja escapa, ellos escapan de un establecimiento. Aún no sabemos qué hicieron, al menos cuando arranca el video no sabemos qué hicieron. Pero están escapando, salen por ahí por la soguita. Después sí se da a entender qué fue lo que más o menos pudo haber pasado. Como que se da a entender que pueden que hayan hackeado algo. Ya veremos. Pero por momentos se están escapando. Un ave los observa. Ahora, el ojo de esta ave es... Yo apenas lo vi, no pude evitar pensar en el ojo de Hall de Odisea en el espacio. Yo creo que es una referencia a esta película 2001 o una Odisea espacial. El ojo de Hall, que es una inteligencia artificial. Y parece que este ave algo de eso tiene, ¿no? Parece enviarle la señal al que podemos deducir que es como el jefe, el capo o quien fuera. Claramente este hombre es alguien poderoso. Este jefe tiene un implante en el ojo y por lo visto desde ahí le llega la señal que parece que le envía este ave que los ve a Dimash y a la chica escapando. Parece como que este ojo vigila todo, como que es una camarita que te está continuamente monitoreando a ver qué estás haciendo. La pareja se escapa en auto y los hombres del jefe parece que los persiguen. Comienza un tiroteo, comandado por la chica. Ella se levanta como del auto, está ahí como... No sé cómo se le dice esas ventanitas que tienen los autos. Lamentablemente a la chica le disparan. La lleva Dimash a un lugar donde pareciera que es como una especie de centro médico o algo así. No sabemos si es un médico o un mecánico, porque en un escenario así futurístico donde hay implantes artificiales, no sé si necesitarías más un médico o un mecánico. Los enemigos entran a este lugar y Dimash se escapa. Ahora, me resulta raro que Dimash haya escapado solo. Como, dejaste a la chica sola. Una esperanza para las Tears. Mientras todo esto pasa, fuimos viendo que la letra dice algo así como siempre te vigilan, como si fueras un extraño, dice al principio. Y yo, ¿qué decirte de esto? Siento que es una queja, ¿no? Como a los más poderosos, especialmente a quienes controlan todo este mundo corporativo de las redes sociales, que nos llenan de publicidad. Así lo pienso yo. Déjame en los comentarios qué te parece. ¿Cuál crees que es el mensaje? Hasta acá fue el planteamiento. El primer acto del video, podríamos decir. Viene el segundo acto, el desarrollo. Mientras Dimash escapa, a la chica la atrapan por lo que entiendo, y en la escena del bus donde se sube al colectivo, como le decimos en Argentina, podemos entender qué hizo la pareja. Hackearon a esa mega corporación, que por lo visto este jefe del ojo implantado es el dueño o algo así, y lo hackearon a él y pareciera como que le robaron el dinero. Y lo que hizo Dimash con el dinero, que lo vemos en una escena, en esa escena, lo redistribuye en toda la sociedad. Y él se queda con 0. Él no se queda con plata. Él lo que quería era redistribuirlo para los demás, no para él, para las masas. Acá hay una redistribución de la riqueza. Ojo que no es cualquier cosa ese mensaje. Tal vez pasa por alto rápido, pero es un remensaje. Redistribución de la riqueza. Anticapitalismo alert. ¿Será que yo le estoy buscando mucho el huevo al pelo? No, el pelo al huevo. Completa protesta sobre la desigualdad social. Vemos cómo algunos pocos concentran el poder, todo el dinero, mientras la mayoría de la sociedad no. Y saben que esta escena donde él redistribuye, hackea y redistribuye el dinero a todos, me recuerda a Mr. Robot. ¿Quién vio esa serie? Esa serie estaba buenísima, a mí me encantó. En donde hacían eso, donde le sacaban el dinero a una megacorporación y la redistribuían a la sociedad. También vemos en la escena del bus unos cartelitos que dice Big Brother con el ojo. Una gran referencia al Big Brother. El Big Brother, el ojo de Hall en Odisea Espacial que lo vigila todo. Pero también es una referencia, total referencia al libro 1984. Un librazo, por cierto, si no lo leíste, léelo. Si te gustan las distopías y la ciencia ficción, este libro es para vos. El Big Brother es como ese ojo que todo lo ve, que te está vigilando continuamente, que no te deja en paz. No tenés libre albedrío. Siempre tuve problemas para decir albedrío. Acá lo ven a Dimash y notan que él es el buscado. Al principio podemos llegar a pensar que este hombre lo va a delatar, pero no sabemos. Le ve la máscara, claramente la máscara que usa para hacer estas cosas ilegales. La chica, por lo que vimos, la atraparon, la tiene de rehén el jefe. Y todo esto fue el desarrollo, el segundo acto de esta película que es el video. Y llega el tercer acto, el clímax, donde todo
todo se resuelve o no, o queda inconcluso. Vamos a ver. En esta escena parece que el jefe está a la espera de Dimash porque después de que le dijo, la tengo, venía acá, si no la hago boleta o algo así. Pareciera como que vemos que Dimash se está acercando, pero al final vemos que se aproximan varios con la misma máscara que usó Dimash. Yo siento que es una especie de referencia a V de Vendetta, peliculaza. Con las máscaras, revolución, revolución. La sociedad, o gran parte de ella, se rebela contra la imposición de poder y acompañan a su líder, Dimash. Líder simbólicamente, no porque él sea el líder de verdad. ¿Se salva a la chica? ¿Matan a Dimash? ¿Matan al jefe? No lo sabemos, no nos dice el video. Hay dos caminos. Está abierto a la interpretación del público o hay una segunda parte que tal vez veremos en otro video. Sería genial esto. ¿Qué opinan? Déjame en los comentarios qué opinas. ¿Es así? ¿No va a haber otra segunda parte? ¿Es para que nosotros pensemos cómo queremos que termine? ¿O van a hacer otro video con la continuación? Hasta acá lo que estuvimos hablando es la estructura narrativa, lo que pasa en la historia. Ahora, toda obra narrativa, cinematográfica, que para mí el video tiene esos tintes, tienen un tema. Y el tema no es la distopía o el género cyberpunk o el robo, el hackeo. No, esos no son los temas. Esos son componentes que arman la historia. Pero el tema, ¿cuál es la moraleja, digamos? Yo creo que hay dos temas posibles. Uno de ellos es lo que la gran mayoría de las historias tienen en todo el cine y en los libros y en todo, que es el amor. Tal vez digas, no es el amor, es todo lo que hay detrás, pero al fin y al cabo todo esto lo conduce el amor, porque el amor de Dimash por recuperar a su chica y todo eso, podríamos decir, bueno, el amor es uno de los posibles temas. Pero segundo tema, o subtema o tema principal, es para mí la desigualdad social. En ese contexto tecnológico en el que vivimos, mayor tecnología, menor calidad de vida. Eso es muy del cyberpunk y posiblemente el gran tema de este video. ¿Qué pensás vos? ¿Cuál es la moraleja para vos? Quiero que me lo dejes en los comentarios. Todo esto que estoy diciendo es mi opinión, claro, es mi análisis. Pero me encantaría leerlos a ustedes, que me digan qué piensan de todo esto. El uso de la estética cyberpunk no es porque sí. Si bien ahora está medio de moda, creo que la historia necesitaba ser contada a través de esta estética, a través de este universo, para que la protesta se vuelva más llamativa y más fuerte. Yo sé que todos o la mayoría esperaban escuchar tal vez lo más extraordinario de Dimash, vocalmente hablando, voz de silbido, su increíble rango vocal, todo lo que sabemos que su voz puede hacer. En ese tema tal vez no es lo que más se ve, tal vez su voz no se reluce, aunque suena preciosa, pero tal vez no hace cosas increíbles como hemos escuchado en otros momentos, pero sí que merece la pena ser analizada la voz rockera que tiene por momentos. Ahí escuchamos un growl bien rockero, me encanta eso. Y cuando dice to, que no sé bien, no me acuerdo qué es lo que dice, raspy voice, vuelve a distorsionar la voz. Tiene mucha power esta parte. Aparte hay una cierta protesta en lo que está cantando. La voz necesita romperse un poco y expresar esa parte más... La bronca es growl, es raspy boy. La voz tiene un sonido moderno y la música tiene componentes bien pop y a la vez tiene componentes de la música synth pop, y eso es medio de la onda cyberpunk también. He leído que muchos no están felices con esto, con el video o con la canción de Dimash. He leído que muchos dicen que se está transformando y que va a convertirse en como todos los artistas, pero yo pienso que está bien que Dimash quiera abrirse un poco más y lograr captar más público. Hay un equipo enorme atrás de él y merece él y todo su equipo más éxito. Parece que está perfecto que apunten a algo más grande. Hay una producción increíble en este video. Ya hemos analizado el escenario cyberpunk, que es increíble, la historia, la estructura narrativa, cómo hay una historia clara, una protesta, un tema, la música. Está buenísima, está muy bien producida la música. Así que estoy muy contenta con este producto de Dimash y me encanta. A nivel vocal, lo más agudo que escuché que hizo es un Re 5, que sabemos que no es wow lo que más puede hacer, pero es una nota aguda que queda muy preciosa. Tira ese Re 5, no es lo más agudo que Dimash puede hacer, sabemos, pero está buenísimo, queda genial.
me encanta. ¿Qué puedo decirles? Yo estoy muy contenta. Quiero que me dejes en los comentarios qué pensás de todo lo que mencioné. Si estás en desacuerdo con algo, desde el respeto totalmente escribime, decime en qué te parece que no analicé algo bien, tu punto de vista, lo que sea. Quiero leerlos, quiero saber qué piensan y la verdad que me encanta. Por otro lado, me ha gustado mucho hacer este video, así que me gustaría saber qué piensan de la idea de hacer también análisis de videoclips, aquellos videoclips que sientan que vale la pena, videoclips que tengan historia o que tengan algo visual que llame la atención. Y si quisieran que analice algún videoclip en particular, me encanta esta idea. Si no te has suscrito todavía, es el momento para hacerlo. Me ayudas mucho si lo haces, si activas la campanita para enterarte cada vez que subo un nuevo video. Y no sé, si te gustó el video te pido que lo compartas por fin. Bueno, realmente deseo que lo hayan disfrutado. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo la próxima.